¿Lo has sentido antes? Esa presión silenciosa en una habitación donde una sola persona controla todo, y nadie parece notarlo. ¿Has visto decisiones caer en su sitio como si una mano invisible las guiara? Y quizá, solo quizá, te has preguntado por qué ciertas personas poseen poder sin levantar la voz, sin usar fuerza, sin mostrar siquiera sus intenciones. Hoy exponemos esa sombra. Corremos el velo de la mecánica oculta de la influencia, no para que la uses contra otros, sino para que nadie pueda usarla contra ti. Lo que estamos a punto de revelar es más que estrategia, es la anatomía misma del control. Y una vez que la entiendas, jamás caminarás a ciegas entre el poder. El miedo no es un arma de brutalidad, sino una construcción de percepción. El poder rara vez necesita fuerza para ser reconocido, solo necesita la apariencia de inevitabilidad. El verdadero miedo no nace del dolor ni del castigo. Nace de la expectativa, de lo que las personas creen que no puede ser desafiado, de lo que suponen que no puede ser alterado, de lo que sienten que no pueden escapar. Temen el concepto del poder mucho antes de encontrarse con su realidad. Quien entiende que el miedo es percepción y no castigo obtiene obediencia sin levantar una mano. La influencia no surge de la crueldad ni de las amenazas, sino de la manera en que una presencia se instala en la mente de quienes la observan. Imagina entrar en una habitación donde una persona habla con una calma confiada. No hay arrogancia en su tono, ni agresión en su postura, y aún así cada palabra cae con un peso deliberado. Sus gestos son mínimos, su presencia firme, su certeza inconfundible. La gente no sigue a esta persona porque se sienta amenazada, la sigue porque algo dentro de ellos percibe que resistir sería inútil. Esta es la arquitectura del miedo percibido. Es sutil. Es silenciosa. Crece no a partir de lo que el líder hace, sino de lo que otros creen que es capaz de hacer. Los hombres temen más lo estable que lo violento. La violencia pasa rápido, la estabilidad perdura. Un estallido repentino puede asustar por un momento, pero la naturaleza segura, constante e inquebrantable de un líder crea una frontera psicológica que pocos se atreven a cruzar. ¿Por qué funciona este fenómeno con tanta fuerza en el comportamiento humano? Porque la certeza proporciona refugio. Cuando alguien proyecta un aura de ser inquebrantable, los demás asumen que la confrontación es inútil. Se siente como entrar en una tormenta con las manos desnudas. Las personas no temen al individuo, temen la perturbación que podría seguir si deciden oponerse. Temen perder la comodidad de lo predecible, incluso cuando esa previsibilidad existe solo como percepción. La historia revela un patrón repetido a lo largo de los siglos. Los gobernantes más seguros no fueron los que reinaron con violencia constante, sino quienes dominaron el arte de parecer inamovibles. Su autoridad no dependía únicamente de leyes o ejércitos, dependía de la creencia de que eran inevitables. Cuando un líder se convierte más en idea que en persona, el miedo evoluciona de emoción a estructura, tejiéndose en el tejido mismo de la sociedad. El gobernante sabio no impone el miedo, permite que los demás se lo impongan a sí mismos. La autoridad psicológica habla con más fuerza que las órdenes. Explica por qué ciertos individuos solo necesitan levantar una ceja para redirigir una sala, porque su desaprobación silenciosa duele más que un grito. La incomodidad que se siente en su presencia no proviene de la amenaza de fuerza, sino de la creencia de que esa persona está más allá de la influencia, de la persuasión, del alcance. Para protegerte de esta presión invisible, debes reconocer sus mecanismos. Cuando te encuentres frente a alguien cuya presencia se sienta abrumadora, detente y cuestiona la sensación. Pregunta si la autoridad frente a ti es real o simplemente percibida. Considera si la influencia que sientes proviene de un poder auténtico o solo de una confianza bien practicada. Examina si esta figura realmente tiene control o solo parece tenerlo. En el momento en que la ilusión se vuelve visible, el miedo comienza a disolverse. La arquitectura invisible colapsa. La presencia imponente se reduce, no en tamaño sino en mito. Lo que antes parecía inamovible se revela como humano, falible, incierto, imperfecto. Comprender esta verdad se convierte en un escudo contra la influencia inmerecida. Quien ve la verdad del poder no teme a quien solo parece poderoso. Este reconocimiento forma la primera puerta para comprender las fuerzas ocultas que moldean el comportamiento humano, no para dominar a otros sino para asegurarte de que la apariencia nunca vuelva a confundirse con la realidad. Antes de que un líder hable, antes de que dicte una orden, antes incluso de que cruce el umbral de una sala, algo invisible camina delante de él. No se ve, no se toca y, sin embargo, dobla voluntades, suaviza resistencias y altera la conducta humana con una facilidad que la fuerza jamás ha logrado.
Ese elemento intangible es la reputación. No vive en hechos, sino en la percepción de los hechos. No depende de la verdad, sino de la historia que la gente decide creer. La reputación es el poder que no necesita ser ejercido para ser obedecido. Funciona como una aura silenciosa que precede a la presencia física, generando expectativas que pueden elevar a un hombre común o derribar al más talentoso. Las personas no reaccionan ante la realidad, reaccionan ante la idea que tienen de ella. Y esa idea, aunque se construya sobre fragmentos, exageraciones o interpretaciones, se vuelve más influyente que cualquier acto verdadero. Imagina dos figuras entrando en la misma sala. Una es fuerte, brillante y disciplinada, pero desconocida. La otra quizás no sea excepcional, pero se comenta que es firme, inquebrantable, difícil de manipular, alguien que rara vez titubea. ¿Cuál de las dos recibe atención inmediata? ¿A cuál escucharán primero? ¿A cuál nadie querrá contradecir sin pensarlo dos veces? No será la más capaz en términos reales. Será aquella rodeada de una historia. Porque el ser humano no busca hechos, busca señales. Y la reputación es la señal más poderosa de todas. La reputación se forma casi siempre fuera del control directo. Nace de susurros, percepciones repetidas, experiencias aisladas que la gente agranda, pequeñas demostraciones de carácter que se transforman en relatos casi míticos. Un gesto de firmeza puede convertirse en la narrativa de una vida entera de determinación. Un momento de serenidad puede interpretarse como eterna estabilidad de espíritu. Un conflicto resuelto con inteligencia puede transformarse en leyenda de juicio impecable. La memoria humana no guarda momentos, guarda historias. Y esas historias, cuando se repiten lo suficiente, se convierten en identidad pública. La apariencia de estabilidad es más poderosa que la estabilidad real. Las personas desean predecir el comportamiento de quienes consideran líderes. La incertidumbre provoca miedo, la consistencia genera lealtad, incluso si esa consistencia es solo aparente. Por eso la reputación actúa como escudo y espada. Protege de ataques innecesarios, porque quienes contemplan a ese líder ya han decidido qué esperar de él. Y abre camino a la obediencia, porque nadie quiere desafiar a quien creen que nunca vacila. Es una paradoja que el mundo respeta más la imagen que la esencia. Pero esta paradoja es real. La confianza depositada en alguien por su reputación produce más obediencia que la fuerza o el mandato. Las personas se alinean con quien sienten que tiene un rumbo claro. Aunque ese rumbo sea solo la interpretación colectiva de unos pocos gestos observados desde lejos. La reputación es, en esencia, un espejo al que la multitud mira buscando orientación. Y ocurre algo peculiar. Cuando el reflejo parece seguro, la gente actúa como si el líder fuese realmente así, incluso cuando él mismo aún duda internamente. De esta manera, la reputación puede terminar moldeando a su propio portador, empujándolo a encarnar lo que otros ya creen que es. Pero la reputación también es frágil. Es un cristal que, una vez agrietado, nunca vuelve a ser como antes. La caída de la reputación no siempre proviene de un error grave, sino de una inconsistencia que rompe la imagen que otros habían construido. Un líder puede fallar muchas veces en privado, pero basta con una señal pública de contradicción para que la historia que lo sostenía empiece a tambalearse. Y cuando la historia cae, cae también la autoridad que dependía de ella. Sin embargo, la reputación no necesita ser perfecta para ser poderosa. La perfección despierta envidia, sospecha, incluso rechazo. Lo que realmente importa es la coherencia. Una reputación coherente, incluso con defectos, genera más estabilidad que una reputación brillante pero inestable. La gente sigue a quien siente comprensible, predecible y firme en una imagen que no cambia con cada viento. Observa cuántas veces has confiado en alguien solo por lo que otros dicen de él. Cuántas veces otorgaste respeto antes de escuchar palabras, solo por la impresión previa. Cuántas veces temiste decepcionar a alguien cuyo prestigio parecía intocable. Eso es reputación. Un poder invisible que actúa sin esfuerzo, modelando actitudes, silenciando objeciones y abriendo caminos sin emitir una sola orden. Quien comprende la fuerza de la reputación ya no se deja arrastrar por apariencias exageradas ni por nombres grandes que se sostienen más en ecos que en realidad. Y quien reconoce este fenómeno se vuelve inmune a quienes buscan proyectar grandeza sin sustancia, porque entiende que todo poder basado en historia puede desmoronarse en cuanto se observa con ojos verdaderamente atentos. La distancia ha moldeado más liderazgo que la cercanía. Aunque parezca contrario a la intuición, cuanto más accesible es una figura, más humana se vuelve. Y cuanto más humana se percibe,
menor es la fuerza psicológica que ejerce sobre los demás. No es desprecio, no es superioridad, no es aislamiento por arrogancia. Es la comprensión profunda de que el misterio produce respeto, mientras que la constante exposición invita a la irreverencia y a la pérdida de solemnidad. El ser humano tiende a idealizar lo que no conoce por completo. Cuando una figura mantiene cierta distancia emocional, intelectual o incluso física, las mentes a su alrededor empiezan a llenarse de interpretaciones, suposiciones y proyecciones. Cada silencio adquiere significado. Cada aparición adquiere propósito. Cada palabra se siente calculada, precisa y necesaria. La distancia convierte lo ordinario en excepcional al limitar el acceso y, por lo tanto, el desgaste. Demasiada presencia desgasta incluso a los más admirados. Cuando alguien aparece constantemente, cuando ofrece explicaciones para todo, cuando se muestra en cada momento, pierde el peso simbólico que la autoridad exige. El exceso de cercanía diluye la percepción de liderazgo porque expone dudas, contradicciones, fallas humanas que, aunque naturales, erosionan la imagen de estabilidad que otros buscan en una figura que consideran guía. La distancia, en cambio, establece un ritmo que obliga a que cada intervención sea observada con atención. Produce una sensación de selección. Si esa figura habla, es porque es importante; si aparece, es porque el momento lo requiere. Y esta percepción amplifica su influencia sin necesidad de levantar la voz ni de mostrar fuerza. La distancia convierte cada gesto en un evento y cada silencio en un recordatorio de que hay más profundidad de la que se alcanza a ver. No se trata de esconderse del mundo, sino de elegir cuidadosamente cuándo mostrarse. Un líder no necesita saturar el espacio para demostrar control. Su fuerza radica en aparecer solo cuando su presencia altera el curso de las cosas. Esta selección deliberada de momentos crea un tipo de autoridad que no depende de la insistencia, sino de la expectativa. La gente espera, observa, interpreta. Y en esa espera se eleva la figura que no se diluye en el ruido cotidiano. Las multitudes, los equipos, las sociedades, incluso los círculos pequeños de personas, se acostumbran rápidamente a la disponibilidad total. Y lo que se vuelve común pierde su brillo. Alguien que siempre está presente termina pareciendo predecible, e incluso prescindible. La distancia, en cambio, transforma cada aparición en algo que no puede ignorarse. No es el poder del misterio artificial, sino el poder de la presencia medida. La cercanía constante invita a que otros se sientan con derecho a opinar, corregir, desafiar, interpretar a voluntad. La distancia, en cambio, limita las interpretaciones porque se basa en hechos escasos pero contundentes. La ausencia se vuelve un espacio donde las expectativas crecen, y en ese crecimiento, la figura distante se vuelve mayor de lo que es en realidad. No por engaño, sino por la naturaleza humana de rellenar vacíos con significados. Cuando una figura conserva distancia, las personas a su alrededor se adaptan a ese ritmo y leen intenciones incluso donde no las hay. Una pausa puede parecer estrategia. Un silencio puede interpretarse como sabiduría. Una mirada breve puede transformarse en dirección. Esto no ocurre porque esa figura manipule, sino porque la distancia invita a que los demás participen en la construcción del significado. Y cuando la gente siente que participa en el significado, se compromete más profundamente con él. La distancia también protege de conflictos innecesarios. Reduce la fricción porque impide el desgaste emocional que surge de la exposición continua. Permite mantener la mente clara, tomar decisiones con serenidad y evitar que el entorno consuma energía vital en explicaciones interminables. Pero, sobre todo, la distancia preserva la autoridad porque crea el espacio necesario para que otros mantengan un nivel sano de respeto sin sentirse oprimidos ni vigilados. Cada cultura, cada organización, cada grupo humano responde de manera distinta a la presencia de una figura central. Sin embargo, existe un patrón universal: aquello que aparece de forma medida se valora más que aquello que está siempre disponible. Lo raro adquiere prestigio, lo abundante se da por sentado. Y cuando se trata de liderazgo, la rareza no es ausencia, sino intención. La aparición calculada es una declaración silenciosa de control. La verdadera distancia no es frialdad ni desinterés. Es una herramienta psicológica que permite que la percepción de autoridad se mantenga sin recurrir a imposiciones ni demandas. Es una forma de cuidar el terreno emocional sobre el cual se construye la reputación. Quien comprende la importancia de la distancia deja de buscar aprobación constante y empieza a entender que la influencia más profunda surge no del ruido, sino del espacio entre los sonidos. El silencio es una de las fuerzas más incomprendidas en las dinámicas del poder humano.
Muchos creen que el liderazgo se construye con discursos, explicaciones, aclaraciones constantes y una presencia verbal que intenta llenar cada espacio vacío. Pero quienes observan la naturaleza del poder con mayor profundidad descubren una verdad distinta: las palabras pueden influir, pero el silencio moldea. Lo que se calla marca más que lo que se dice, porque obliga al pensamiento ajeno a moverse en la dirección que el silencio sugiere, no en la que se declara explícitamente. El silencio no es ausencia. Es una presencia distinta, una presencia que obliga al otro a participar. Cuando una figura guarda silencio en un momento clave, los demás comienzan a interpretar, anticipar, razonar, cuestionar y completar el vacío con sus propias deducciones. Y en ese proceso, la figura silenciosa adquiere una autoridad inesperada. No porque haya dicho algo contundente, sino porque obligó a que los otros se esforzaran por descifrarlo. Y cuando las personas invierten energía en interpretar una presencia, esa presencia crece en su mente, aunque no haya pronunciado una sola palabra. El silencio también protege de errores. Las palabras abundantes abren caminos que pueden ser cuestionados, corregidos, resistidos. Cada palabra innecesaria es una oportunidad para perder precisión, para exponer contradicciones, para entregar demasiado. El silencio, en cambio, preserva la coherencia porque no ofrece puntos débiles. Permite observar antes de actuar. Permite entender la dinámica exacta de un espacio antes de intervenir en él. Permite ver dónde otros se apresuran, tropiezan o se rebelan, mientras la figura silenciosa permanece imperturbable. El silencio dirigido es diferente del silencio pasivo. El silencio dirigido es el silencio que elige cuidadosamente cuándo aparecer. No para manipular, sino para generar orden en espacios donde el exceso de voces genera confusión. Cuando una figura interviene solo cuando es necesario, cada palabra adquiere un peso multiplicado. Cada frase se siente oficial, meditada, esencial. Y ese peso convierte a la figura en un punto de referencia, no porque hable mucho, sino porque cuando habla, lo hace desde un espacio de claridad que otros no tienen. El ser humano teme el silencio en presencia de una figura que considera fuerte. No teme porque el silencio sea hostil, sino porque invita a la introspección. Frente al silencio, muchos se ven obligados a preguntarse a sí mismos qué han dicho, qué han hecho, qué están evitando o qué desean demostrar. El silencio de una figura estable funciona como un espejo. No muestra su reflejo, sino el de quienes lo rodean. Y esa experiencia hace que muchos ajusten su comportamiento de manera automática. La palabra constante invita al cuestionamiento. El silencio invita a la observación. Y en esos momentos de observación, las personas tienden a alinearse con aquello que consideran más firme. El silencio puede crear más lealtad que un discurso apasionado porque no empuja, no exige, no obliga. Simplemente presencia un espacio con tanta estabilidad que los demás sienten la necesidad de ordenarse alrededor de él. El silencio también revela quienes actúan por impulso y quienes poseen profundidad. Frente a un silencio prolongado, algunos se apresuran a llenar el vacío, exponiendo inseguridades o exageraciones. Otros esperan, miden y analizan, demostrando que poseen la misma capacidad de calma que la figura silenciosa. De esta manera, el silencio funciona como filtro natural. No se para por autoridad impuesta, sino por la reacción emocional de cada uno. Los que pueden convivir con el silencio suelen ser los que mejor comprenden la naturaleza del equilibrio humano. Hay silencios que se sienten como advertencias, no porque contengan amenaza, sino porque revelan una mente que observa más de lo que expresa. Y ese tipo de mente genera respeto porque demuestra disciplina interna. En un mundo donde la mayoría habla más de lo que piensa, quien piensa más de lo que habla adquiere una presencia que supera a la mayoría sin necesidad de proclamarse superior. El silencio también permite que el entorno revele sus verdaderas intenciones. Cuando una figura guarda silencio en una discusión, quienes buscan aprobación se apresuran a halagar. Quienes buscan dominio se apresuran a imponerse. Quienes buscan comprensión se apresuran a preguntar. Quienes buscan conflicto se exponen sin ser provocados. Y así, el silencio actúa como escenario donde cada uno se interpreta a sí mismo sin que se haya dicho una sola palabra. Existe un tipo de silencio que no se siente distante, sino sólido.
Es el silencio de quien comprende que su valor no depende de llenar espacios, sino de permitir que los espacios hablen por él. Es el silencio que surge no de la timidez, sino de la certeza. No de la pasividad, sino de la intención. No del desinterés, sino de la estabilidad. Y ese silencio, cuando aparece en momentos precisos, se vuelve más revelador que cualquier argumento elaborado. Muchos consideran que hablar es la manera más directa de influir en otros. Sin embargo, quienes han observado la naturaleza humana descubren que la verdadera influencia comienza cuando los demás se sienten obligados a interpretar. Y el silencio, en su forma más refinada, no exige obediencia ni reconocimiento. Solo exige atención. Y la atención es la puerta de entrada a toda forma de influencia psicológica que se ejerce sin imposición, sin ruido, sin confrontación. La estabilidad emocional es el fundamento más silencioso y, a la vez, más determinante del poder humano. No nace de una coraza invulnerable ni de la fantasía de controlar cada circunstancia, sino de la comprensión profunda de que el control externo es limitado y que la verdadera fortaleza comienza dentro del propio territorio mental. La historia ha demostrado que muchos líderes perdieron su influencia no cuando fueron derrotados, sino cuando fueron provocados. Y otros ascendieron no porque fueran los más brillantes, sino porque nadie lograba sacudirlos. El ser humano teme a quien no puede desestabilizar. No teme porque esa figura sea hostil o impredecible, sino porque revela un tipo de disciplina interna que pocos poseen. La estabilidad emocional no es frialdad, es claridad. Es la capacidad de no amplificar lo innecesario, de no responder a cada estímulo, de no permitir que el ruido determine el curso de la conducta. En un mundo donde las emociones mal gestionadas desencadenan conflictos, rupturas, decisiones erróneas y arrepentimientos prolongados, la persona estable destaca como un faro sereno que otros observan en silencio. Ser emocionalmente estable no significa no sentir, sino no permitir que los sentimientos dicten cada reacción. Significa comprender que la ira ajena no obliga a responder con ira, que la provocación no exige réplica inmediata, que la prisa de otros no debe convertirse en la tuya. La verdadera estabilidad se manifiesta cuando el entorno se agita y la mente permanece capaz de observar sin perder perspectiva. Cuando el grupo entra en pánico y una sola persona permanece en calma, esa persona se convierte en referente inmediato. No necesita declararse líder, los demás la miran esperando dirección. La estabilidad emocional también crea un tipo de autoridad natural que no requiere explicarse. Las personas confían instintivamente en quien mantiene su equilibrio en situaciones donde muchos perderían control. La calma transmite dominio, no del mundo, sino de sí mismo. Y esa forma de dominio es más poderosa que cualquier gesto de fuerza porque no puede fingirse durante mucho tiempo. La fuerza física o verbal puede imitarse, la estabilidad emocional no. Tarde o temprano, el impostor se quiebra bajo presión. La estabilidad auténtica, en cambio, se sostiene incluso cuando el entorno presiona desde todos los ángulos. La mente humana busca refugio en quien no se deja arrastrar por impulsos. Quien conserva claridad cuando todo parece confuso ofrece una sensación de seguridad que el intelecto racional no siempre puede explicar. Y en esa sensación nace la influencia. No una influencia impuesta, sino voluntaria. Las personas gravitan alrededor de quien no las juzga con prisa, no reacciona desde la irritación y no toma decisiones desde la irritación. La estabilidad emocional libera a los demás del miedo a las explosiones inesperadas, y ese alivio emocional se transforma en confianza. Sin embargo, la estabilidad emocional no debe confundirse con la apatía. La apatía desconecta, la estabilidad conecta con mayor precisión. La apatía es indiferencia, la estabilidad es lucidez. Una figura estable escucha con más atención, observa con mayor profundidad y elige con más cuidado sus intervenciones porque no actúa desde el reflejo impulsivo, sino desde la comprensión de que cada movimiento tiene un efecto que se prolonga más allá del instante. La estabilidad emocional también sirve como protección. Quien pierde el control emocional entrega sus puntos débiles al mundo. Deja claro que lo irrita, que lo intimida, que lo hiere, que lo desestabiliza. Y no todos observan con buenas intenciones. La estabilidad, en cambio, reduce la exposición. Hace que las provocaciones resbalen,
que los intentos de manipulación carezcan de efecto, que las urgencias ajenas no penetren en la toma de decisiones. En ese sentido, la estabilidad emocional es un escudo invisible que actúa sin esfuerzo. Existe un detalle esencial: la estabilidad no se demuestra hablando de ella, sino viviéndola. No se impone declarando calma, sino ejercitándola en los momentos donde otros perderían el equilibrio. El silencio del que no se deja arrastrar por discusiones sin sentido vale más que cualquier discurso sobre autocontrol. La sonrisa leve del que comprende que no todo merece energía transforma el ambiente sin necesidad de explicaciones. El gesto tranquilo del que escucha sin precipitar conclusiones genera más impacto que cualquier intento de imponer autoridad. La estabilidad emocional también influye en la forma en que otros revelan su verdadera naturaleza. Frente a alguien estable, quien busca conflicto termina exponiendo su desesperación, quien busca validación exhibe su inseguridad, quien busca dominio muestra su ansiedad. La estabilidad no desenmascara con fuerza, sino con paciencia. Solo espera. Y en esa espera, las máscaras ajenas se deslizan solas. Hay una razón profunda por la cual la estabilidad emocional es vista como virtud en tantas culturas y épocas. No porque sea un ideal moral, sino porque es un recurso estratégico. Quien conserva claridad mental en medio del caos tiene más posibilidades de entender lo que otros pasan por alto. Y quien comprende antes que los demás no solo se adelanta, sino que se eleva. En un mundo donde la mayoría reacciona sin pensar, la estabilidad emocional se convierte en el único territorio verdaderamente soberano.